Bien, visto el momento del año que estamos viviendo, digamos, la oportunidad de destetes y de movimiento de animales jóvenes es que decidimos hacer un pequeño taller de enfermedades respiratorias, sobre todo enfocado al aspecto de la detección del enfermo. ¿No es así? Vamos a hacer primero una breve introducción a lo que llamamos el complejo respiratorio bovino y vamos a decir que es multifactorial. Inciden multitud de factores predisponentes que interaccionando con microorganismos provocan el cuadro pulmonar. De un modo más episódico en los animales de carne y de un modo más exótico en las guacheras, de tambo. Multitud de factores inciden en la predisposición de los animales al cuadro respiratorio. El bovino per se una especie predispuesta al problema respiratorio porque tiene poca capacidad pulmonar, comparada, por ejemplo, con un caballo. ¿No es así? Entonces, muchas patologías o muchos factores de estrés explotan por los pulmones. En el caso específico de los criadores que están destetando o de los acopiadores de ternero digamos que están moviendo ternero en la feria, y compran y juntan y arman tropas, tenemos factores predisponentes al estrés anteriores al ingreso a los feedlots o a los planteos de invernada, cuáles son el destete, la feria y los diferentes orígenes, la edad, el estatus inmunitario, el mezclado, el transporte, la deshidratación que ocurre en esos momentos digamos, también que por ahí están un montón de tiempo sin tomar agua, digamos, el medio interno que se espesa y que, digamos, dificulta todas las funciones, embarra el medio interno. Es como, digamos, el funcionamiento de las células de la inmunidad que tienen que funcionar en una cancha más embarrada respecto de lo que sería en un animal bien hidratado. Es como un auto que anda en un camino de tierra embarrado o el que anda en una ruta. Y lo mismo le pasa a los glóbulos blancos flotando en la sangre de esos animales deshidratados. El tiempo que están sin comer, los golpes, y en el ingreso al feedlot, la cohabitación con nuevos animales, el acceder a nueva agua cuando la tienen y la tienen disponible, y cuando, digamos, por otro lado, los lugares con mala pauta de manejo donde el agua no está disponible, el tiempo que tardan hasta conocer el comedero y hacer su primer comida, el apriete, la densidad, la carga del corral, ¿no es así? La jerarquía en el grupo, los movimientos y los apartes por tamaño, los agregados, los corrales que se van formando y que tardan 10, 15 días en formarse y van poniendo animales de diferente susceptibilidad en diferentes tiempos, digamos, juntando y digamos los que pasaron el periodo de susceptibilidad con los que están en el medio del periodo, los extremos de clima, el barro, la lluvia, las heladas, el polvo, la competencia, digamos, todas estas, fíjense que todas, acá y me habrán quedado en el tintero, pero debo haber enumerado al menos 20 predisponentes que probablemente muchas veces minimizamos. Y esos predisponentes junto a la acción de un complejo de 4 o 5 virus entre los que están
el vino de la rinotraqueitis infecciosa bovina, el virus de la diarrea viral, el virus sincitial respiratorio bovino, el coronavirus del que se discute su acción pulmonar, digamos que lo conocemos bien en veterinaria por su acción digestiva y está ahí la incógnita de su acción, de su accionar en el sistema respiratorio, pero que nos tiene hoy preocupados por este brote pandémico en el humano, el parainfluenza, los adenovirus, que actúan como predisponentes o abriendo el camino para que se multipliquen bacterias como las pasteurelas, el hemófilos y los micobacterium, que son habitantes normales del tracto respiratorio superior, pero que ante las situaciones provocadas por los factores de estrés y por los virus, pueden multiplicarse y entrar o llegar hasta el pulmón, provocando lo que llamamos bronconeumonía ventral, digamos, llegan por microgotas y causan un cuadro pulmonar a través de la reactivación de la flora normal, digamos, a través de la reactivación de la flora normal que está acá en la cavidad, digamos, en la nasofaringe, digamos, en la parte superior del tracto respiratorio, o que a través de aerosoles, gotitas como tenemos en toda la cuestión esta de la pandemia del humano con el coronavirus, gotitas que transportan estos patógenos a través de los contactos, el número de contactos, digamos, y que provocan diseminación de la enfermedad, o a través de los fomites, que llamamos fomites a la manga, las tranqueras, el bebedero, digamos, todos esos factores hacen que en el momento puntual el destete y de estos movimientos donde ingresamos animales a los feedlots, la prevalencia de los problemas respiratorios se incrementen. ¿No es así? Como dato de color, y pensando en todo lo que ahora se habla en la televisión del R0, del número 0, digamos, el RO, que marca el potencial de contacto de cada animal, y que cuando hablan de la curva pandémica, si es mayor que 1, está creciendo la curva. Ustedes piensen que el virus de la diarrea viral tiene una contagiosidad tremenda. Hace un tiempo hicieron una experiencia poniendo un corral de novicios certificados libres y poniendo dos persistentes infectados media hora dentro de ese corral, y a los 15 días el corral completo era positivo. ¿No es así? Entonces, son variables que son difíciles de manejar en los planteos de producción. Por ahí en el manejo de la epidemiología del humano, el costo, digamos, justifica el tratamiento estricto de la epidemiología, y en veterinaria y sobre todo en el manejo de grupos de entrada a feedlots es un poco más difícil este tema. Todos estos factores juntos provocan el complejo respiratorio bovino, ¿no es así? Que sigue una secuencia donde la infección viral, el estrés o un ambiente subóptimo hace que las bacterias colonizantes normales de la nasofaringe se multipliquen, y que vía microgotas en la corriente de aire estas bacterias puedan llegar al pulmón, a la parte cranioventral del pulmón, se puedan adherir y empiecen a multiplicarse. Eso provoca destrucción de tejido de inflamación y provoca la pleuroneumonía bacteriana, que en los tambos llamamos neumonía enzótica de las guacheras, o la bronconeumonía, digamos, de los feedlots, o la fiebre del transporte,
terneros, digamos, en los traslados de Peria. Ahora, yo puntualmente no la quiero hacer difícil ni, ni extenderme demasiado ni en la etiología ni en la patogenia, sino que el direccionamiento de esta pequeña charla es para focalizar en la detección precoz del enfermo, sobre todo en los ingresos. No vamos a hablar de metafilaxia ni de los protocolos de ingreso, sino que estamos dirigiendo esta charla al modo en que tenemos que detectar tempranamente el enfermo, para que ese enfermo no se, digamos, tenga poco daño pulmonar y lo pueda hacer mejor en su trabajo de producir carne o de crecer para ser una vaquillona apta, pero además no sea una fuente de infección para sus compañeros adentro del corral. ¿No es así? Entonces, ¿por qué tengo que tratar temprano? Y, la primera razón es que en la medida en que el cuadro se inicia, el, el- la, 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 la probabilidad de generar una lesión más importante en el pulmón progresa con la evolución del proceso. ¿No es así? Las bacterias se multiplican, generan toxinas que provocan daño pulmonar. Este daño pulmonar genera inflamación, llegan glóbulos blancos, se aumenta la irrigación sanguínea, bueno, todo lo que pasa en la inflamación, ¿no es así? Y esa inflamación a su vez tiene un círculo vicioso que provoca más daño tisular y compromete de esa manera más el funcionamiento de ese pulmón. Entonces, si yo trato acá y tengo poco daño, tengo menos posibilidades de tener perjuicio o de amenazar la vida del animal o de tener un perjuicio económico porque ese animalito funciona con un carburador peor y funciona como un motor que va a media máquina, digamos, que tiene medio pulmón tapado de fluidos inflamatorios, ¿no es así? Sobre todo pensando que nosotros en veterinaria no tenemos las alternativas terapéuticas o de sostén de este pulmón tapado que tiene un hospital de humana con un respirador. Entonces, ¿cómo hacemos para que este bichito intercambie oxígeno? ¿Estamos de acuerdo? Bien, la segunda razón, y hay una razón más, digamos, cuando yo tengo un pulmón sano, la sangre al pulmón llega normalmente y permite normalmente el intercambio de oxígeno que está dentro del alveolo. Ustedes saben que son como globitos los alveolos, digamos, y por los bronquios y la tráquea llega el aire a los alveolos y se produce el intercambio gaseoso entre la sangre que entra y pasa por al lado de la pared del alveolo digamos, toma, intercambia oxígeno y larga monóxido de carbono a la luz del alveolo. En el flujo sanguíneo normal eso ocurre normalmente, ¿no es así? Ahora, cuando hay inflamación y obstrucción de los caños por los que pasa el aire, que son los bronquios, ¿no es así? El alveolo, digamos, entra en hipoxia. Hipoxia quiere decir baja concentración de oxígeno. Digamos, no tiene oxígeno para intercambiar porque está impedido el paso del aire. Eso hace un acto reflejo que hace que los cañas, la cañería, que son los vasos sanguíneos que llegan al pulmón, se contrae y hay, digamos, lo que se llama vasoconstricción pulmonar, consecuencia de la hipoxia, porque no manda sangre ahí porque no puede intercambiar y la va a mandar, digamos, para poder direccionarla a los lugares del pulmón donde está sano. Y esa vasoconstricción pulmonar hipóxica, digamos, digamos, reduce el flujo sanguíneo al pulmón y acá donde están las bacterias
cuando pongo el antibiótico, no deja llegar el antibiótico, porque el antibiótico viaja por la sangre, entonces disminuye la distribución del antibiótico al foco donde yo tengo las bacterias contra las que quiero luchar con el antibiótico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el tratamiento temprano, por otra parte, aparte de disminuir el tamaño de las lesiones, como vimos recién, porque ataja en un momento anterior del curso de la enfermedad, el tratamiento temprano, al evitar esto, favorece la acción del antibiótico porque favorece la llegada del antibiótico a los focos más chicos. ¿No es así? Además, si yo tengo, digamos el tiempo, digamos, si yo considero el tiempo entre el inicio del caso hasta la instauración de un tratamiento, considero el largo de tiempo, en la medida en que el tiempo que tardo aumento, le doy más probabilidades a los gérmenes de poder resistir a la acción del antibiótico. ¿Por qué? Porque le doy a las bacterias más tiempo de multiplicarse y ser más en número, y como la probabilidad de que aparezca una mutación, de que aparezca uno que pueda resistir a la actividad, a la acción del antibiótico, se incrementa en la medida en que el número es más alto, porque la probabilidad de que aparezca una mutación que lleve a resistencia al antibiótico es de entre una en 1.000.000 a una a 100 millones. Es decir, que en la medida en que tenga más número de bacterias, si tengo poquitas bacterias, cuando pongo el antibiótico, las mato antes de que tengan probabilidad de mutar. Si tengo mucho número de bacterias, siempre tengo la probabilidad de que alguna mute y pueda resistir al antibiótico y después esta no tenga cómo atajarla. No sé si fui claro. Y otra cuestión de la necesidad de justificación a la necesidad de tratar temprano, es que al aumentar el número de bacterias, necesito más dosis de antibiótico para matar esto que para matar esta pequeña cantidad. ¿No es así? Entonces, tengo que tratar temprano. ¿Por qué es importante? Por las cosas que vimos recién. Tengo que tratar temprano. Además, ningún acto de manejo asegura que la ausencia de enfermos. Es así. Yo haga lo que haga, nada me asegura que en un grupo de un corral de 180 animalitos, yo no tenga enfermo que me pueda actuar como una fuente de infección. Entonces lo tengo que sacar rápido, defendiendo a los sanos. ¿No es así? Además, el hecho de tratar temprano, al disminuir la cantidad de tejido dañado, permite un funcionamiento y una performance mejor de ese animal en su vida posterior a la enfermedad. ¿No es así? Y lo más importante, cuando saco un enfermo temprano de un corral, estoy cuidando al resto del corral. Si yo encuentro el primer enfermo en un corral de 100, estoy defendiendo a los otros 99. Trato al enfermo ese y veo cómo me va con ese, pero defendí a los otros 99. Y eso hay que tenerlo muy presente, sobre todo en los ingresos, por más que hagan tratamientos metafilácticos y traten todos los bichos con 1, 2 o 3 dosis de antibiótico, digamos, este aspecto sigue siendo de trascendental importancia. Encontrar el que aún con el tratamiento metafiláctico se va a enfermar y sacarlo rápido del corral, cuidando al resto sano. ¿No es así? Bien, cuando uno se enfrenta con el mecanismo de la enfermedad respiratoria, esta enfermedad sigue un curso, ¿no es así? Ese curso comienza con una infección que se declara por las cuestiones de predisponentes, de acción de los virus y
multiplicación de la flora comensal bacteriana que vimos inicialmente. Esa infección, digamos, progresa y se instaura en lo que llamamos como día cero, llega al pulmón por aerosol, no es así, por gotitas que flotan, y en el pulmón produce un cuadro inflamatorio. Ahora, eso no es patente desde el día cero. Lleva un tiempo que ese daño empiece a hacerse evidente. Y ese periodo lo llamamos periodo de incubación. El primer síntoma más temprano es el incremento de la temperatura corporal, la fiebre. Y ahí se instaura el cuadro clínico, digamos que podrá tener diferente severidad, síntomas, incremento de la frecuencia respiratoria, respiración más profunda, tos, lagrimeo, moco, digamos, todos los síntomas del cuadro respiratorio de acuerdo a la gravedad de la lesión. Entonces tenemos un cuadro clínico que varía y que se puede escoriar. Los colegas, digamos, le pueden dar un grado de gravedad de acuerdo al conjunto de síntomas para cada estadio. Nosotros, como manejadores, como recorredores, debemos encontrar los bichitos en este momento, porque acá está más cerca del arpa que de la guitarra, y acá ya perdí plata, y cada vez cada hora que pasa respecto de los días iniciales, el bichito me contagia a otros y me pone a otros en este punto. ¿No es así? Perfecto. Entonces, el curso, digamos, tiene un periodo de incubación y un periodo de cuadro clínico. Y el periodo de cuadro clínico tendrá una gravedad que dependerá del punto en donde lo agarré. Si el recorredor lo agarra en este punto, ya no hay antibiótico que alcance. No hay antiinflamatorio que pueda moderar la inflamación que ocurrió en ese pulmón. Digamos, la habilidad del recorredor está en agarrar el bichito acá, lo cual no es fácil, pero es de lo que se trata entre los manejadores de vacas y el sistema debe encontrar una manera de que los animalitos que sacamos del corral los saquemos en este punto. ¿No es así? Hay una cuestión, y yo me gusta explicarlo de esta manera. La verdad es que cada vez nos cuesta más, con toda la tecnología y todo lo que, las posibilidades de distracción que tenemos, el celular, las posibilidades de diversión que tenemos, cada vez nos cuesta más ver los animales. Y cada vez tenemos menos gauchos que sean lo suficientemente eh, atentos a las pequeñas cuestiones de observación, a la observación en detalle de los animales. Hay muchos factores de distracción, ¿no es así? Entonces, lo que les voy a decir ahora lo tenemos que tener en la cabeza para poder entrar a un corral a revisar animalitos concentrados. ¿No es así? Los bovinos ¿qué quiere decir que son animales gregarios? Quiere decir que viven en conjunto, se comportan en conjunto como aprovechando el poder del grupo para defenderse del ambiente. Y eso es tanto en la vida salvaje como estos animales que están en la sabana africana, como en el bovino. Por más que el bovino fue domesticado, ancestralmente tiene las mismas conductas que estos herbívoros salvajes. ¿Cómo sería si ese rodeo de vacas estuviera en la vida salvaje? Estaría como estas cebras, perfectamente, digamos, agrupadas y tranquilas, y tendría al acecho a carnívoros que provocarían en ellas una reacción de alerta diciendo, puta, este me quiere
comer. Y obviamente en algún momento el carnívoro la atacará, digamos, y tratará de comérsela. Obviamente el león va a elegir a la menos rápida, porque necesita tener una efectividad importante para poder procurarse la comida, entonces no va a ir a agarrar la cebra más rápida, va a ir a agarrar la más lenta, que cuál es, por lo general, es el enfermo. Entonces, en consecuencia, como mecanismo de defensa, en la información genética de esos rodeos de herbívoros, sea de cebras en el estado salvaje en el África o de vacas en un lote de pastura o de novillos o vaquillonas en un corral, en su información genética, en su adaptación evolutiva, está nunca parecer enfermos. Digamos, estarán como está esta, digamos, escondida entre las sanas que están alerta, pensando cómo hago para que el león no me vea, digamos, ¿no es así? Y pensando cómo hago para que no se dé cuenta que yo soy la lenta, y en el mismo caso, el animalito en un corral estará pensando en que no la agarren porque cuando el hombre es bruto es el león, no es así, y dice, me tengo que esconder porque anda a saber que me quiere hacer si me quiere terminar metiendo en el gancho, digamos. Entonces, en su ADN genético, en su ADN, en su, digamos, defensa evolutiva está no parecer enfermo, ¿no es así? Y nuestra información genética, nosotros no estamos eh, eh, programados para darnos cuenta cuál es el enfermo. Nuestros sensores no están entrenados y cada vez lo están menos con toda la distracción que el mundo moderno nos propone. Celulares, fútbol, digamos, no estamos concentrados, en más, las tenemos en un corral, ni siquiera tenemos que hacer la atención que hace el carnívoro para cazarlas, ¿no es así? Obviamente la tecnología, lo vamos a ver un poco en un rato, digamos, hoy tenemos sensores para todo, hay sensores de caudal, de temperatura, de movimiento, acelerómetros, montones de alternativas tecnológicas que permiten establecer sistemas sensoriales artificiales, de los cuales probablemente cada vez van a ser más comunes y más accesibles económicamente, pero bueno, no están disponibles para todos. Entonces, esto que nos tiene que hacer pensar en el sentido de cómo ser eficaces en los ingresos de estas multitudes de animales que tenemos en los feedlots, por ahí ingresos de 300, 400, tropas de 150 animalitos, ¿cómo puedo hacer para concentrar mi sistema sensorial en darme cuenta el que está enfermo y se está escondiendo de mis sensores? Que no los tengo artificiales probablemente. En algún lado puede ser, y ya hay tecnología que está tratando de suplir esas deficiencias, ¿no es así? Mientras cuantas más habilidades tenga yo pudiendo concentrar mi sistema sensorial en detectar el enfermo, más valorizo mi trabajo como recorredor. ¿No es así? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en desarrollar un método que a través de la observación me permita detectar cuál es el que se está, digamos, el que está mostrando alguna debilidad. Obviamente, ante mi sola presencia,
los animales van a ponerse alerta, digamos, van a tener una descarga de adrenalina y van a decir, ¿qué pasa? Y van a, a tapar sus síntomas, ¿no es así? Y yo tengo que desarrollar un método que permita que yo me integre al corral, digamos, después de que los empecé a mirar y que ellos levantaron su reacción porque soy un elemento extraño al, al hato y a su entorno y a su conducta gregaria, deben acostumbrarse, deben mimetizarse con que yo puedo estar al lado de ellos y soy una parte del ambiente. Me integro para que el enfermo baje las orejas y se afloje y me deje verlo. Si yo veo el enfermo apartado, ese enfermo está más cerca del arpa que de la guitarra. Digamos, yo el enfermo lo tengo que encontrar en el comedero, cuando todos están comiendo, porque ahí se esconde el inicial. El que está realmente apartado porque no le dan las fuerzas, ese largó la toalla y no le importa que me lo coma. ¿No es así? Entonces, digamos, desarrollar un método, cuando me refiero a desarrollar un método que sea siempre igual, que permita que cuando me meto a un corral, los animales se adecúen a que yo los estoy mirando, me empiecen a considerar un poste adentro del corral y no un león, se acostumbren a mi presencia y el enfermo se afloje y baje su nivel de alerta, lo cual lleva un rato. ¿No es así? Siempre hacerlo, digamos, siempre hacerlo con ese tiempo y siempre hacerlo con, con, con siempre hacerlo digamos, recorriendo el corral de la misma manera digamos, con el mismo método, haciendo la misma diagonal, empezando siempre por el mismo extremo, digamos, de la manera lo más metódica posible y para poder hacer que mi sistema sensorial encuentre los novicios o los terneros que aflojan digamos, su tapada de síntomas, su adrenalina de tapar los síntomas y me permitan sacarlos, digamos, del corral para sacarlos como fuente de infección y poder tratarlos. Obviamente que ver y tratar no es tan perfecto, ¿no es así? Requiere una metodología, como la estuvimos hablando, una manera, digamos, de que de metódica, tratando de mirar todos los bichos del corral, todos los animales del corral, uno por uno, de una manera rápida y con un paneo siempre, digamos, de tomar síntomas, que lo vamos a ver en 2 minutos, siempre en la misma manera, de mirar la cabecita, si baja la cabecita, después el costado izquierdo, si tiene el ijar vacío, digamos, la actitud, tratar de ver síntomas tempranos, pero siempre mirando de la misma manera y con la conciencia de que nosotros recorriendo el corral somos el puntal del inicio de sostenerlos adentro del fildo. Digamos, ver un corral, digamos, pasar por un corral tosiendo, tiene que ser una verdadera tragedia para el recorredor. ¿No es así? Y el recorredor tiene que saber que una pequeña manchita de 2 centímetros en el pulmón son 100 gramos menos por día. En el ADPB de ese animalito. Entonces, cuando me llaman y me dicen, tengo un corral que tose todo el corral, y ya es tarde, muchachos. Digamos, ya es tarde. La pelea se empieza sacando el primer enfermo.
¿no es así? Sacando, segregándolo, metiéndole la bendita palabra de la distancia social que tenemos hoy tan de moda, ¿no es así? Y tratando ese animal y retirándolo como fuente de infección, defendiendo a los 99 sanos que están al lado de él en el corral, cuando tosen los 99 y ya es tarde, ¿no es así? Bien, entonces sacarlo, tener una enfermería y luego, digamos, un protocolo de revisación que esté adecuadamente monitoreado por el colega que esté a cargo de la parte sanitaria y aprovechar esa enfermería y ese protocolo de revisación de manera de que se transforme en una forma de hacer transferencia de tecnología, de que el recorredor o el encargado de la enfermería sea un agente sanitario, digamos, que complete un tratamiento y que tenga entendido el porqué de ese tratamiento. ¿No es así? ¿Cuáles son las características, digamos, que podemos... que podemos considerar a la hora de darle método a la manera de mirar los animales uno por uno. Esto tiene que ocurrir en cuestión de segundos, pero tiene que ser con el orden, digamos, con un orden que nos haga mirar puntos claves. Uno son los diferentes niveles de depresión, el bichito deprimido, una actitud aletargada, básicamente que bajan la cabeza y lo ponen por debajo de la línea del lomo. ¿No es así? Pérdida del apetito, que obviamente yo no estoy mirando a los bichos comer, lo miro en el ijar izquierdo. Lo miro en el ijar izquierdo y veo cuán deprimido está, digamos, este animalito. ¿Comió o no comió? El rumen ahí, ¿llena el ijar o no lo llena? ¿No es así? La respiración anormal, el respirar agitado o respirar profunda. ¿No es así? Y una vez, estos tres son los principales adentro del corral cuando estoy dando vuelta. Una vez que salí del corral, puedo utilizar la temperatura, una vez que lo aparté y estoy en la revisación, en una manga de enfermería. Digamos, pero estas tres cosas las tengo que poder mirar de arriba mismo del caballo, digamos, cómo respira, cómo, digamos, si está lleno o no está lleno, pero lleno, digamos, mirando específicamente el flanco izquierdo, ¿no es así? Y viendo los diferentes niveles de depresión. Digamos, la fiebre es el primer síntoma que aparece, pero este no lo puedo medir hasta que no tengo el animal hasta que no tengo el bichito en la, en la manga y le puedo meter el termómetro. Tengo que estar adecuadamente para meterle el termómetro y tengo que tener un criterio que lo debo ver con el colega actuante de qué voy a considerar fiebre, digamos, qué temperatura voy a considerar fiebre y qué significación le voy a dar a la fiebre como síntoma. No lo voy a marear con consideraciones de este ítem. Eso lo tienen que ver con el colega que esté asesorando el lugar. Pero la fiebre es el primero que aparece, eso provoca depresión y la verdad es que lo primero que pasa es que los tipos bajan la cabeza por debajo de la línea del lomo. Entonces aparece fiebre, depresión, esto lo puedo ver, esto lo puedo ver, aletargamiento, el bichito no come, lo puedo ver en el ijar izquierdo, ¿no es así? Descarga nasal, lagrimeo, pero acá ya está alargando producto de la inflamación. Esto es anterior. Yo tengo que agarrar los bichos antes de que estén largando moco. Me, me explico, eso es detectar temprano. Cuando saco un animalito con pus por los hollares, ya hubo lucha ahí. Lo que están saliendo son los cadáveres por los dos hollares de los glóbulos blancos. No sé si soy claro. Esto es lo primero que aparece. El bicho saca la cabeza de la línea del lomo
¿Por qué trata de hacer esto? Hace eso y abre los encuentros. Abre los encuentros para afuera porque trata de poner el cañito por el que va el aire a los pulmones, trata de limpiarlo a una forma más recta que permita que el aire pase más fácilmente a un pulmón al que por ahí le falta superficie útil. Entonces tiene que tomar todo el aire que pueda tomar y para eso abre los encuentros, extiende la cabeza, pone derecha la tráquea, que es el caño por el que pasa el aire, y para ponerla derecha y extender la cabeza, la baja. Digamos, esta es lo que en el alerta vivaz, esta es en el que está tratando de respirar de un modo, digamos, exacerbado, con esfuerzo, digamos, y tratando de mejorar el camino del aire. Hay diferentes, digamos, escalas dando vuelta. Esta es una escala muy conocida en lechería, para la identificación del problema respiratorio, que involucra la fiebre, la tos, las descargas nasales, los ojos y las orejitas. Más caída, menos caída las orejitas. ¿No es así? Ahora, estas son fáciles donde yo tengo los animalitos en digamos, individualmente localizados, en una estaca o en una jaula. ¿No es así? Donde mirarlo, digamos, me permite mirar con cierta detenimiento todos estos signos, ¿no es así? Obviamente este está más cerca del arpa que de la guitarra, cuando esto es tarde, muchachos, pero digamos, si lo saco cuando lo saco acá, cuando está acá, es tarde, pero ¿cómo hago en un grupo de 100 animales? No puedo hacer el score completo, entonces ver la actitud, la depresión, la bajada de cabeza, eso es, digamos, para peinar el corral, sacar el que está en cuadro inicial adentro del grupo de animales que está, donde él está tratando de esconderse, de mimetizarse, porque piensa que soy el león, y ese animalito lo tengo que sacar y hacer un paso posterior de revisación en la manga o en la enfermería. Como memoria, acuérdense la palabra darte, depresión, apetito, respiración, temperatura, esto ya en la manga, y por último escuchar, la auscultación que requiere cierto entrenamiento, y no me voy a meter si es una cuestión más pero que con entrenamiento uno puede educar el oído para escuchar si un pulmón tiene ruidos normales o tiene un rayador adentro. ¿No es así? A través de los estetoscopios. ¿No es así? ¿Cómo sabemos si el trabajo que estamos haciendo es el adecuado? ¿Tengo maneras de saber que estoy haciendo yo un trabajo adecuado o que el recorredor de mis terneros está haciendo un trabajo adecuado? Porque sabemos que no todos los recorredores tienen el mismo poder de concentración y la misma habilidad para mirar los animales, o las mismas ganas, ¿no es así? Tenemos una manera de monitorear el trabajo diario de un recorredor. La manera es la tasa de febriles o la tasa de enfermos, que esto en qué se basa, en una cuestión lógica de eficiencia. Si un recorredor sale a recorrer, le tocan 4 corrales de 100 bichos cada uno, estuvo toda la mañana recorriendo, o estuvo 2 horas y media recorriendo los corrales con método. Ahora, si cuando viene a la enfermería me trae 20 animales, y los 20 están febriles, de los 20 enfermos, me dejó enfermos en el corral. Me dejó enfermos en el corral, porque, digamos, digamos, nadie tiene el ojo tan, digamos, se trajo lo que está más cerca del arpa que de la guitarra. Me explico. El tipo me tiene que traer 20 y tiene que haber 15 enfermos.
14 realmente enfermos para tener sensibilidad en su trabajo. ¿No es así? Y si realmente me trae 8 enfermos nada más, por ahí el tipo puede ajustar un poco más su, su, digamos, su target de, de, de observación. Y esta medida, yo diría que esta medida es la importante. Esta medida es importantísimo que no todo, digamos, tener en cuenta este concepto de la tasa de febriles. Y la tasa de fatalidad, en realidad, en animales recién sacados y tratados no se deberían morir, no se deberían morir más del 5 al 10%. Digamos, si se mueren más es que están sacados tarde. Pero a la que es realmente interesante como criterio para saber si un recorredor es bueno o es malo es la tasa de febriles. ¿No es así? Les muestro las alternativas de ocultación. Esta es el área pulmonar. Ahí es donde se escucha el pulmón de los dos lados, digamos. Pero les muestro la alternativa, sobre todo en las lecheras usamos mucho el estetoscopio. En los novicios, en los filos o en los novicios, recién, digamos, por ahí es más difícil que en las guacheras o que en animales que están más avanzados, digamos, el ruido o las interferencias que pone el ambiente y la excitación de los animales. No es así, pero si uno los deja aplacar, los ruidos pulmonares se escuchan bien y son una alternativa de tener la gravedad de la cuestión. Probablemente requiere un entrenamiento un poco aceitado, digamos, para lo rutinario, pero en realidad se los pongo porque les quiero mostrar que ya dentro les voy a mostrar dentro de una o dos filminas algunas alternativas que ayudan a mensurar la gravedad del cuadro de acuerdo a la intensidad de los ruidos pulmonares automáticas. Hay un aparato que es un estetoscopio automático, digamos. Obviamente que tenemos métodos más allá de las capacidades del hombre. Digamos, hay maneras automáticas de ver la temperatura a partir de imágenes con infrarrojo, hay termómetros ruminales, incluso hay caravanas que tienen termómetros telemétricos montados que permiten ver la aparición del pico inicial de temperatura y sacar el animalito en forma precoz. ¿No es así? También hay sistemas que miden el consumo de alimento y que a través de medir el consumo de alimento, incluso con identificación electrónica del animalito que se arrima a comer, cuando baja el consumo pueden inferir que ese animal le está pasando algo y sacarlo por su dispersión en el valor de consumo respecto del consumo que traía los días previos, o medidores de actividad a través de acelerómetros, de podómetros en las lecheras, incluso a través de collares con acelerómetros. Podemos medir cuánta cosa se les ocurra y la tecnología cada vez progresa más en ese aspecto. Yo lo que también es verdad que probablemente en nuestro medio todavía estamos un poco lejos o esto no está generalizado y por más que está buenísimo, digamos, todavía necesitamos que los muchachos de los recorredores adquieran la sensibilidad de encontrar los animalitos a puro ojo. Es 10 veces más difícil con el puro ojo que con esta metodología, pero esta metodología requiere inversión
que a veces el productor no está dispuesto a hacer o no la tiene disponible o es muy cara por la inflación, por el cambio, digamos. Entonces, lo que les estuve hablando hasta ahora es haciendo énfasis en la necesidad de crear un método, una metodología sistemática en la forma de mirar, aprovechando lo que conocemos de la conducta de los, de los bovinos. Y como les mostraba hace un ratito, digamos, una de las herramientas es escuchar los ruidos pulmonares y hay sistemas que a través de este sistema Whisper es un estetoscopio electrónico que, digamos, hace un registro de los ruidos pulmonares y a través de ese registro asigna grado de severidad en una escala de 1 a 5 y de acuerdo a esa escala de 1 a 5 le da una gravedad al animalito que sacamos a la enfermería y sobre el que debemos decidir el tratamiento que vamos a hacer o el destino que le vamos a dar a ese animalito. Por ahí ni nos conviene tratarlo, por ahí lo tenemos que dar por realizado y sacárnoslo de encima. No es así si es que lo sacamos muy tarde. Pero es simplemente para que vean, estos son los diferentes grados, ven ahí está la pantalla como se ven las diferentes mediciones de los ruidos pulmonares, el normal, el agudo suave, el agudo moderado, el agudo severo y el crónico. Y las diferentes intensidades de los ruidos pulmonares. Obviamente, si el recorredor me trae uno y tengo la máquina esta y lo veo en este punto, es probable que me convenga venderlo. Si lo agarro acá, con una dosis de antibiótico dada adecuadamente, con un tratamiento antibiótico instaurado adecuadamente y un inflamatorio y un antiinflamatorio precisamente puesto, el resultado será, digamos, exitoso. Digamos, ¿no es así? En las guacheras ya estamos en el punto también que podemos hacer ecografía y detectar la gravedad de los casos con el ecógrafo, incluso en algunos casos extremos hasta decidir si me saco de encima esa ternera o no, porque no lo va a hacer bien como adulta por lo tomado que tiene el pulmón. Probablemente nos deba quedar, y esto es solamente a título informativo, que se los muestro para que vean al punto que llegó. Nosotros tenemos que trabajar sobre los muchachos que recorren para que a través de su ojo traten de encontrar los casos digamos, no con la misma eficiencia, probablemente los sistemas telemétricos, digamos, los van a encontrar antes, pero al menos lo más aproximado posible para tener el menor perjuicio económico. Hubo un momento en que estas cosas no existían y los bichitos igual salían de los corrales y no llevaban, digamos, las cuestiones, por más que permanecen estables, el progreso que se ha hecho con la enfermedad respiratoria no es que sea nulo, pero es poco a lo largo de los últimos 50 años. Seguimos teniendo enfermedad respiratoria porque la condición estresante de los animales en los sistemas intensivos, digamos, va en progreso. No es así, pero para minimizar las pérdidas necesitamos gente entrenada. Bien, una vez que lo sacamos del corral, no me voy a... Esto es, digamos, tiene que ser adecuadamente monitoreado por el colega que está a cargo de la salud del lugar. Pero sí tenemos que saber que una vez que lo sacamos del corral, digamos, tenemos que instaurar un tratamiento. Este tratamiento, que generalmente son antibióticos asociados a algún antiinflamatorio, digamos, para que este tratamiento sea sea exitoso, tenemos 3 factores que se consideran importantes. Que el caso sea
tomados del corral precozmente por todo lo que estuvimos hablando, para que el antibiótico actúe, para que las lesiones sean pocas y pueda llegar al foco de la lesión y sean pocas las bacterias que tiene que matar, y además para enfermar poco a los otros. Pero acá estoy específicamente en el éxito en el animalito individual, y ahí necesito que la detección sea precoz para que el caso no haya progresado y poder atajarlo en las primeras escaleras del curso, en los primeros escalones de la escalera del curso, digamos. ¿No es así? Que el antibiótico tenga la duración adecuada en días, digamos, sobre todo con los antibióticos de larga acción, de no generar la confusión de que el hecho de mantener una concentración inhibitoria mínima por 2 o 3 días me asegura la cuestión en el cuadro clínico. Eso fue ideado con los tratamientos, la aparición de los tratamientos metafilácticos, pero es probable que la concentración inhibitoria mínima de antibióticos que debo mantener esté por encima de los 5 días. Entonces, una cosa es cuando uno recomienda un antibiótico en una metafilaxia, y otra cosa completamente diferente es en un animal que está cursando un cuadro. ¿No es así? De ahí que han aparecido algunas alternativas con duraciones de 5 días, y si no, tenemos que tener una metodología en la enfermería que esté diseñada para mantener la concentración de antibiótico en el enfermo un tiempo determinado. Cuando piensen en este aspecto, piénsenlo con los niñitos cuando van al pediatra, y cómo los antibióticos que le dan a los niñitos los pediatras están diagramados para, digamos, para ser reconstituidos, administrados en forma oral, y con una dosis que, por ejemplo, le dice reconstituyanlo, pónganlo en la heladera y hasta no terminar el frasco no se termina el tratamiento. Porque en una pelea de 15 rounds, yo no abandono, si yo me aflojo en el round 7 y tiro la toalla, el otro me pega una trompada y me voltea el contrincante, que en este caso es la bacteria. ¿No es así? Entonces peleamos la pelea hasta el 15º round. Y eso es lo que deben, para cada antibiótico y para cada secuencia, deben tener en consideración con el veterinario que implanta el programa de salud. ¿No es así? Y para dar el alta, saber que con la duración del antibiótico, yo no, lo único que hice fue matar las bacterias, pero después tengo el daño que esas bacterias causaron. Que si lo agarré temprano va a llevar menos tiempo, si lo agarré tarde es probable que no tenga resolución, pero esos tejidos deben reconstituirse, deben volver a la funcionalidad, y para eso necesitan un tiempo. ¿Cómo evalúo el resultado del tratamiento? ¿No es así? Digamos, ¿cómo sé si tuvo éxito o fracaso en la terapia que instauré? Obviamente no hay terapéutica, no hay terapia exitosa al 100%, eso no existe, ¿no es así? Es probable que el 85-90% de las veces con un tratamiento, si el caso está agarrado a tiempo, podamos solucionarlo, pero muchos van a tener recidiva, y ahí habrá que ver con el profesional actuante si es el mismo antibiótico, si es otro. No me voy a meter en ese terreno porque no es terreno para una charla, digamos, para una charla, digamos, ahí hace falta un criterio en el momento, pero específicamente cómo sabemos si fuimos exitosos o no. La verdad que el método objetivo mejor es medir el peso. Digamos, si yo tengo bichitos que durante los 5 o 7 días que estuvieron en el curso mantuvieron el peso, o no perdieron peso, o ganaron peso, me fue muy bien con ellos.
pero si perdieron peso, obviamente la enfermedad se los pudo, digamos. Lo que pasa que eso involucra medir y registrar el peso en la entrada de la enfermedad y a la salida, lo cual lo puede hacer uno muy prolijo o uno que tiene mucho tiempo, pero realmente no es el criterio más común. En realidad, otras maneras son la fiebre y el estado, como mínimo terminar el tratamiento y ver la actitud, ver que esa depresión que nos hizo sacar el bichito del corral desapareció. Y en ese punto volver el bichito al corral, pero siempre pensando que cuando lo saco del corral, lo saqué para prevenir la infección de sus compañeros sanos y cuando lo vuelvo, en realidad lo estoy volviendo después de que el antibiótico me mató las bacterias que arman el lío, no ha sido virus. No es así, pero que como que ya ganó en la enfermedad. Algunas cuestiones del hecho de tener montado un hospital, el bicho lo tenemos que sacar, lo tenemos que pasear poco por los corredores, digamos, tenemos que tratar de mantener la distancia social y el aislamiento. ¿No es así? Ahora, el hospital, en realidad, si el veterinario está involucrado en la salud del lugar y aprovechamos el hospital para hacer transferencia al muchacho que está todo el tiempo ahí y trata, es una excelente oportunidad para transferir conocimiento a los que están todos los días con las vacas, digamos, con los novillos. ¿Cuáles son las metas? El cuidado del enfermo, la disminución de la pérdida por muerte, porque lo agarro y termino el tratamiento. Es diferente a ir a un corral y bajarle una terramicina y le da un bichito y dejarlo en el corral. Digamos, ahí estoy dejando la fuente de infección adentro del corral y estoy disminuyendo la probabilidad de terminar el tratamiento. Obviamente disminuir la pérdida por muerte, como completo los tratamientos tengo menos casos de recidiva, quiere decir de reaparición, y la disminución de los y obviamente si esto baja voy a tener menos crónicos, ¿no es así? Menos animalitos que repiten el caso o que llegan a un punto de lesión donde no hay cura, ¿no es así? Y mejor productividad. La capacidad, si tenemos que poner, debería ser al menos el 2% de la capacidad del feedlot. Estadística fría y física, mucho espacio del comedero, 60 centímetros de comedero, que es lo que se le daría en un fiestol a una vaca de 650 kilos, por ejemplo, y acá por ahí es para un ternero de 180, que haya espacio en el comedero, amplitud de disponibilidad de espacio que no estén apretados y obviamente, digamos, que no amontonarlos, no por aislar el enfermo, que es bastante común de ver, ponerlo en un corral que está tan abandonado que tiene medio metro de barro al lado del comedero, porque le estoy sumando problemas a ese animalito que ya por su estado no come, si tiene que acceder con 15 centímetros de barro al comedero, digamos, tiene que ser obviamente un lugar cómodo para que el tipo lo pueda hacer bien y el confort no complique la recuperación. Obviamente la importancia de los registros, digamos, a veces tener registros es complicado, a veces es fácil. Nosotros en algunos lados con una simple planilla de Excel podemos saber la cantidad de enfermos que tuvimos por día, podemos saber la cantidad de muertos por día y por corral, podemos saber los muertos respecto de los tratados, podemos poner los resultados de las necropsias, ser metódico en la anotación, acordarse de esto, la tasa del recorredor, la tasa de febriles es importantísimo porque me dice cómo tengo el estatus de los corrales después de que saqué los enfermos, si dejé o no dejé enfermos, la tasa de fatalidad que la saco teniendo este registro, ¿no es así? ¿Y para qué sirve tener esa información? Fíjense acá, estos son ejemplos reales de dos
corrales, acá tienen días en el corral desde la llegada de 2 corrales diferentes. Y fíjense cómo en el lugar en el que el trabajo de detección empezó temprano, tuvimos un pico de sacada y luego fue sacando de a un bichito, pero la curva quedó plana. En cambio, este se abandonó, no es así, no sacó al principio y la curva termina siendo una cosa que después fatal, que acá tengo el 70% de los animalitos con tos. Cuando me refiero a manejo del crónico, me estoy refiriendo a entender el punto en el que un animal no resiste más tratamientos. Ese animalito ya tiene el pulmón reemplazado por tejido inflamatorio y no hay manera de que lo haga bien y vamos a tenerlo 12 meses y no lo vamos a engordar y por ahí es mejor realizarlo o venderlo en una salida alternativa, digamos. Conocer el crónico no es solamente, digamos, no confíen en el ojo únicamente para conocer el crónico, porque se les van a escapar un montón de crónicos. Obviamente lo ideal sería tener registro, caravana electrónica y saber que ese animalito tuvo X cantidad de casos y tener un criterio. Digamos, lo saqué 3, 4 veces y se queda en la enfermería, ya no vuelve al corral, no, por ahí es un persistentemente infectado de diarrea viral y yo lo confundo con un crónico, pero el tipo es una máquina de repartir diarrea viral a todos sus compañeros, digamos, entonces ese animalito no debe volver al corral, pero a veces no es tan fácil darse cuenta por conocimiento espontáneo. Una manera que usamos en algunos lados es hacer una tarja en la caravana cada vuelta que lo sacamos. Entonces, si cada vuelta que lo sacamos le hacemos una marca a la caravana y el que tiene varias tarjas no lo vuelvas al corral. Bueno, espero que haya sido útil, fue muy básico, fue, digamos, direccionado al modo de mirar los corrales y a tratar de que los muchachos que hacen el trabajo de recorredor puedan poner el foco y la concentración en mirar los animalitos hasta que tengamos alternativas de tecnología disponibles en forma económica. ¿No es así? Poco celular y mucha concentración en ver los animales. Muchas gracias.